La victoria de los vencidos y la derrota de los campeones. Esa fue la descripción que eligió Andrés Calamaro para un proyecto atemporal, un trabajo que necesitaba para dar ese paso de ídolo, para enfrascar los recuerdos de los abuelos y los Rodríguez, sin la necesidad de enterrarlos. Un disco que golpeó sin parar, sin un destino claro, pero con sus intenciones más que expuestas y ejecutadas de manera violenta y dulce al mismo tiempo. Así que reciban con los brazos abiertos el asiento vacío de 1997 y sean bienvenidos a la alta sociedad. La búsqueda en España había terminado. Andrés tuvo que cruzar el Atlántico para encontrar el éxito que no había conseguido en la Argentina, al menos no como solista. Después del despertar con los abuelos de la nada, Calamaro probó suerte con 4 discos de estudio entre 1984 y 1989. Algunos mejores que otros y con algunas canciones que quedaron, pero ninguno había logrado consolidarlo como el estandarte del rock argentino, no como se pensaba acerca de una de las mentes jóvenes más prometedoras de la escena ochentosa. De la mano de Ariel Roth, Andrés intentó con los Rodríguez en el país ibérico. De nuevo, el proceso fue lento, aunque finalmente llegó el éxito que tanto imaginaba, sobre todo adornado por este clásico. Sin embargo, la odisea europea finalizó en 1996 y Calamaro decidió hacerse cargo de lo que le faltaba, que era simplemente pegarla como solista. En lugar de volver a grabar al país o juntarse con sus amigos españoles, Andrés se tomó muy en serio su objetivo y se fue a destilar estudios en Yanquilandia. El proceso duró hasta 1997 y pasó por Nueva York, Manhattan y un poquito por Miami. La profesionalidad del asunto no solo se quedó en una cuestión de localización, porque los músicos que acompañaron al argentino también eran anglosajones. Las guitarras fueron interpretadas por Hugh McCracken, que había trabajado con Steely Dan, John Lennon, Paul McCartney, entre otros, aunque también destacó con sus solos Mark Ribot, sumado a Eddie Martínez. Steve Jordan estuvo a cargo de la batería, quien actualmente forma parte de los Stones, mientras que el bajo fue adornado por 2 personas, Charlie Drayton y Chuck Rainey. Más allá de la excelencia de los músicos de sesión, la conexión era mediante instrumentos, porque a Calamaro no se le da mucho el inglés, que digamos. Aún así, el productor del disco, Joe Blaney, funcionó como un nexo perfecto, aparte de que era el tipo que ya estaba bañado de la cultura argentina, después de haber trabajado con Charly García en clips modernos y piano bar. En ese contexto parecía que Calamaro buscaba sonar diferente, ya estaba lejos de aquellos intentos poperos y de new wave que tuvo en su primera etapa solista, después de la obvia influencia que tuvo con los abuelos. También quería dar un paso más allá de la rumba y los sonidos autóctonos de España. Quizá rodeado de esos grosos del norte, Andrés podía encontrar un sonido no tan nuevo en la industria, pero sí en su carrera. Y sí, lo logró. El campeón tiene miedo. La entrada no es una caricia, sino un golpe directo. Alta Sociedad arranca con la canción homónima que terminaría siendo el tercer sencillo del disco. La guitarra pesada y agresiva se entrelaza con el ritmo marcado y el impacto seco de la batería de Jordan, las cuales adornan a la perfección el Calamaro canchero de este proyecto. La pérdida de valores, que parece ser una práctica constante incluso en la actualidad, es enfatizada por Andrés de diferentes maneras. Primero con un cantante que no se quiere manchar las manos, una figura que protege su imagen sin preocuparse por lo que lo rodea. Calamaro utiliza esta metáfora con otra metáfora, ya que describe el cantante como un boxeador que golpea sin parar, sin un propósito, todo estético y para la tribuna. Un ejemplo que va muy bien con la canción porque los renglones que escribió Andrés se expresan como piñas, acompañado de una guitarra y un ritmo violento que no tiene un segundo de calma. La repetición es constante y agresiva. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Baby, el cerdo que quiere aprender a ladrar, el mismo que quiere hacerse notar y llegar a lo más alto, de una manera que no le corresponde. El señor banquero, en el cual no confía ni Calamaro, le pide que le devuelvan su plata. La desconfianza en el otro y la pérdida de valores, quizás un tema que puede adornarse en todo el disco, pero de diferentes maneras. Al igual que en esta canción, que abre con rabia, Alta Sociedad es como si Andrés se estuviera guardando por mucho tiempo lo que quiere decir. Como dijo Calamaro en una entrevista, la alta sociedad no es tal y se transformó en una alta suciedad. Esa cima de la pirámide que ahora derrama mugre, que chorrea, se cae y nos salpica a todos. Quizá por eso estamos sucios, o puede ser que siempre lo estuvimos. Todo lo demás, el segundo tema del disco, describe esas imperfecciones en el amor, algo que no deja de ser cotidiano y atemporal, pero el olor a la suciedad no queda ahí, también aparece en la incertidumbre del ser humano. ¿Dónde manda marinero?
¿Quién es el marinero y dónde manda? La indecisión propia con un destino no tan claro. ¿Cuántas veces navegamos sin saber a dónde ir? Calamaro elige representar esa incertidumbre de la manera que más le gusta, y es a través de metáforas. La melodía hermosa de la canción llega a su punto justo con el estribillo pegadizo. No sé qué quiero, pero sé lo que... Esa indecisión sube a medida que la canción crece en variantes e instrumentos, pero Calamaro no deja de frasear, porque las dudas están, pero para él lo importante es otra cosa. Puede ser que hayamos perdido el sentido de la sorpresa al compás del envejecimiento. Puede ser que ese vaso de cerveza caliente no nos altere. No sabemos lo que queremos ni lo que tenemos, pero sabemos lo que no tenemos y lo que no queremos, porque las pasamos y las vivimos. Y la memoria no se borra. Y es eso lo que Andrés piensa que es lo importante. No el objetivo, el sueño o la meta que pensamos que debemos tener y lograr, sino el viaje que atravesamos en el medio. Ese océano que navega el protagonista. Es ahí donde manda el marinero. Loco fue el primer sencillo de este proyecto y fue publicado antes del lanzamiento del disco, más precisamente el 15 de julio del 97. Menos de 2 meses antes del álbum. Es que sí, era imposible que falle. El loco, aquel salido de lo convencional y que derriba las paredes que el propio ser humano se impone a sí mismo. El mensaje es simple, pero está tan bien adornado con las guitarras, la trompeta, el saxo, el bajo, que la melodía enfermiza no solo te va a perseguir, sino que te la vas a querer sacar y no vas a poder en mucho tiempo. Yo soy un loco que se dio cuenta. Así fue la jugada de Andrés. El grupo no rechaza a nadie y Calamaro se adaptó bien a él, o quizás él a Calamaro. Un simple recordatorio que el tiempo es muy poco y podemos deslizarnos de la manera que queramos en esta mugre que pisamos día a día, porque la suciedad todavía está intacta. La melodía eterna. Flaca no necesita una profundidad analizable o una estructura cambiante. La guitarra libre e improvisada acompaña siempre, como las letras de Calamaro y el saxo. Los sintetizadores le dan un ambiente ligero que te dan la entrada a la canción más emblemática de este artista y una de las más reconocidas de la historia de la Argentina. Poco para decir, solo resta disfrutar. Flaca, no me claves. Es verdad que está la historia de Mónica García, ex mujer de Andrés, sumada a una posible infidelidad con Charly García, pero fueron rumores de época. Piensen lo que quieran. Media Verónica despierta, le molesta. Si me dicen que este es el mejor tema del disco, no lo discutiría. Media Verónica es el tipo de letra, el tipo de poema musical por el que estos artistas se juegan la vida. Una batalla de metáforas liberadas en los versos más hermosos y tristes simultáneamente que escribió Calamaro en toda su carrera. Hermosos por su sensibilidad y entendimiento, tristes por los reales y cotidianos que suenan. En la ventana hay una nota, el pájaro. La Media Verónica no es la mitad de un personaje, sino un personaje que vive la mitad. Una mujer que no tiene motivación ni para levantarse y equivocarse. La frase de la cárcel es poderosa en ese sentido. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Un lugar de encierro en el cual tenés la posibilidad de escaparte, pero no tenés la fuerza. Pueden llamarlo como quieran, depresión, desmotivación, monotonía, desilusión o el simple y lento paso de la vida. Todo el poder que tiene la letra de la versión más dilanesca de Calamaro no es solo potenciada por lo instrumental, que en esta ocasión los músicos de sesión están un poquito más medidos, dando paso a la letra. Lo que verdaderamente explota la canción son los arreglos de cuerdas que le dan un sentido de dramatismo al tema que no lo vuelve ridículo, sino que lo vuelve más sensible. Porque la línea entre lo sensible y lo caricaturesco es muy fina y hay que tener mucha cancha para no pasarse. Tranquilamente podría haber cagado el tema, pero lo terminó mejorando. Temas como Quién asó la manteca y Comida china juegan con la monotonía y el deseo, combinado con las pocas ganas de salir de la cotidianidad. Tranquilamente podría haber sido un mismo tema. También aparece el Tercio de los Sueños, con muchas referencias españolas, con la casi aceptación del envejecer, aunque uno no quiera. Elvis está vivo es quizás la más diferente del disco, es como un juego que hace Calamaro, justamente al asegurar que Elvis Presley está vivo. No suma mucho ni tampoco jode, está y es divertida, punto. Tengo una sensación particular con Me Arde, una de las más reconocidas del disco, puede ser. Es la que más me suena a mí particularmente a rock argentino. Perdió el groove yankee de las anteriores, pero eso no la hace mala. La hace quizás más natural y podría haber pertenecido tranquilamente a la discografía de Andrés en los próximos años. Un adelanto de lo que se venía.
Crímenes Perfectos es otro de los hits del disco, una letra de las suyas, con ese equilibrio entre belleza y tristeza, esta vez sentido a las relaciones, las cuales suelen terminar, y si terminan, terminan mal, casi como estás destinado a sufrir el cierre de esas etapas. Por eso no hay crimen más perfecto que una relación, porque el dolor es muy fuerte, pero no deja heridas expuestas, ya sea el final de un amor o la pérdida de un ser querido. La moneda cayó por el lado. Andrés no lo dice en este tema, pero yo pienso que más allá del final y del dolor que puede mantenerse a lo largo, lo que uno le termina disfrutando es el pasar de esa relación, termine como termine. Un mensaje parecido al que dice En donde manda marinero, aunque esta vez lo extirpamos de lo propio y lo trasladamos a los sentimientos hacia otras personas. Nunca es igual es el tema de la monotonía que viene de nuevo hacia el final con el baile de frases con un reggae de fondo. Aunque esta vez Calamaro no se para del lado de alguien que sufre la cotidianidad, sino de uno que se abraza a ella, como un gaucho que vio a su vaca convertirse en chocolate. En la última parte, la voz del filósofo español Antonio Escotado da las últimas pinceladas de la vida y del dolor que acompañaron a todo el disco. Todo para cerrar con la canción que en un principio le iba a dar nombre al álbum. Alta Suciedad se iba a llamar El otro lado del novio del olvido, seguramente un título agarrado de esta canción. La pieza que finaliza este álbum de 14 temas habla de una persona nostálgica, como todos los personajes de este disco. Todos los personajes que se reúnen en la cabeza de su autor y que juntos conforman la personalidad de Andrés Calamaro. Desde aquel incisivo cantante que golpea sin parar hasta el que habla de la media Verónica. Ese loco que se sale de lo convencional pero que a veces se pregunta cuál es el disfrute de una vida sin un objetivo claro. Esa persona casada con el olvido, agarrado a sus raíces más allá de las distancias. Aquel que no es el mismo pibe y es natural, porque ese personaje multifacético no es solo Calamaro, somos todos. Los melancólicos, los olvidados, los locos, los desilusionados, los enamorados, los que envejecen y los que sufren. Algunos serán todos al mismo tiempo y otros se repartirán por etapas, pero al final de cada calle, por más corta, larga, ancha o angosta que sea, a todos nos toca caminar en la misma sociedad. Nada que